Buenas tardes, bienvenidos tarde-noche de miércoles. ¿Y a qué vienen estas sonrisas? Hombre, es que se ha producido lo que llevábamos días esperando, el ansiado rebote en el IBEX 35 y cierres positivos, abundancia de avances en las compañías del IBEX. Ahora lo vamos a ver con calma, pero un buen miércoles. No hace muy buen tiempo, pero el tiempo bursátil sí funciona bien. Vean, el IBEX 35 nos ha sorprendido después de un lunes fatídico, un martes que también y tal. Bueno, pues hoy cierra en verde, en positivo, gana 1,48% y marca 9.270,8, casi nos quedamos al filo de los 9.300 y eso está muy bien porque nada de lo que ha pasado en el entorno internacional justifica que haya habido un avance y en el entorno nacional pues ya han visto ustedes la constitución de las Cortes, o sea que por ahí tampoco vienen las cosas. Luego nuestros expertos nos indicarán. Las tres compañías que más avanzan en el día de hoy son la papelera y empresa de celulosa ENCE, 3,87% de avance, 3,60 al cierre. ArcelorMittal, segunda compañía destacada, 3,72% de avance, 15,35 al cierre. Y la compañía financiera Bankia, que hoy recupera 3,25% y marca al cierre 1,78. Las tres compañías que más bajan o que suben menos, ahora les explico eso con detalle, son MásMóvil, cierre en rojo, en negativo, 0,40 de pérdidas, 19,70 al cierre. Siemens Gamesa, también cierre en negativo, 0,10%, 14,41 al cierre. Y ojo, la tercera es una empresa que cierra en verde, en positivo, pero es la que menos ha ganado en el día de hoy, 0,26% de avance, 30,63 al cierre. Bueno, fundamentales de la economía española. No hay novedades en cuanto a la aportación de crecimiento trimestral al Producto Interior Bruto, sigue en el 0,4%. Tampoco hay novedades en el IPC, los precios con datos de noviembre crecían un 0,4%, el desempleo ya incorpora los datos de noviembre que nos marcaban 53.000 menos en la seguridad social, 20.000 más en la lista del desempleo, y el Euribor que acumula un promedio en los últimos 12 meses prodigioso de menos 0,273. Hasta aquí los datos, vamos con los temas que van a nutrir lo fundamental de nuestra tertulia La Barandilla. Rebote en el IBEX y tenemos datos según los cuales el BBVA confía en que el IBEX vaya a subir el año que viene, 2020, un 15% sin el lastre de lo político, dicen, sin señalar a nadie. Está muy bien. Bueno, España no llega a final de mes, esa es la triste realidad que refleja un estudio elaborado por el Instituto Molinari y por el Instituto de Empresa. Dicen que los recursos para el gasto público se agotan el próximo día 9 de diciembre, así es que ese le llaman el día de la deuda. A partir de ese día todo lo que se gasta tiene que ir contra deuda, porque ya no hay más en el cajón de gasto. El patrón de patronos, Garamendi, advierte ante otra subida del salario mínimo interprofesional. Dice que la de este año ha sido un error y se lo atribuye, a ver qué piensan nuestros invitados, a la economía sumergida. Hay quien cree que sí, hay quien cree que no. Y noticias, reacciones en los grandes bancos españoles. BBVA y CaixaBank lanzan bonos por valor de 4.000 millones para lograr conseguir la liquidez que marca el Banco Central Europeo. Noticias de la vivienda, porque Moody's, que es uno de los grandes analistas de este sector económico, anuncia que el precio de la vivienda en España crecerá un 5,5% el próximo año 2020 y que será la mayor subida que tenga la vivienda en Europa. Por otra parte, el presidente de una compañía que se dedica a producir piezas para el sector automovilístico, Gestam, se llama Francisco Riveras, ha invertido alrededor de 25 millones de euros en acciones de Telefónica. Ha comprado 3.600.000 acciones de Telefónica y ese es uno de los motivos por los cuales hoy Telefónica cierra en positivo y con avances. Hablaremos también de Cellnex, que acaba de cerrar la compra de 1.500 torres de comunicación de móviles, a Orange, España, por un valor de unos 260 millones. Y curioso, después de 11 derrotas de los representantes legales del Estado español, España acaba de ganar sus dos primeros arbitrajes en las renovables en un tribunal internacional que se llama CIADI. Se las ha ganado inversores públicos alemanes. Y atención, balance del Black Friday, ya saben, esta moda que llegó para quedarse, se ha enfriado en España el Black Friday. Hay menos ventas y ha habido también
menos descuentos o descuentos menos importantes para el público que, eso sí, fue un éxito, acudió en masa a mirar o a comprar, eso no lo sabemos, en el Black Friday. Vamos ya sin más demora a presentarles a nuestros invitados esta tarde-noche. Don Joaquín Robles, analista de XTV, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Doña Sara Carbonell, buenas tardes. Buenas tardes. Directora general de CMC Markets. Bueno, ¿qué tal la sesión? Cuéntenme por qué el rebote. Bueno, yo creo que estamos viendo durante las últimas sesiones y también durante las últimas semanas y meses cómo Donald Trump está acaparando en ocasiones toda la actualidad económica y sus palabras llevan a las bolsas de un sitio a otro. A principios de semanas empezamos con ese miedo a que rompiera las negociaciones. De hecho, decía que incluso no le importaría retrasar, ¿no?, las negociaciones hasta después de elecciones, que son noviembre de 2020. Y hoy hemos visto, pues bueno, todo lo contrario, que las negociaciones van muy bien y eso pues ha despertado otra vez el optimismo. Pero por el camino queda la amenaza a Francia por la tasa Google, Exacto, que es una amenaza a Europa porque Europa toma decisiones en conjunto. Es decir, que no hay una explicación en el cuadro de preocupaciones internacionales que nos explique el por qué rebota el IBEX en el día de hoy, y rebota de manera considerable visto lo que hizo el lunes y el martes. Bueno, también hemos tenido datos macro que sí han sido positivos, el PMI en la eurozona, datos que venían de China por la mañana, que eso, bueno, pues ha hecho descontar a los mercados a lo mejor una situación mejor de la esperada. Y luego respecto a Trump, Bloomberg también, la agencia Bloomberg ha rebatido pues algunas, bueno, esta actitud, la actitud anterior, ¿no?, la un poco desafiante. La de las 7 de la mañana sobre la de las 9, ¿no? Exactamente, Ya. Entonces el mercado ya es un poco como que ha pasado de Trump completamente. Esa sensación da. Esa es la sensación y bueno, efectivamente hoy se han animado las compras, ¿no? Y luego los datos macro, pues este tipo de información lo que hace es animar un poco también al sector financiero, que está tan vinculado a cómo va la economía, ¿no? Entonces hoy pues los bancos también se han animado las Por cierto, don Joaquín, dice el BBVA que el año que viene la bolsa va a subir una barbaridad, un 15%. A nosotros nos parecen proyecciones muy optimistas. Si tenemos en cuenta que en la última década rentabilidades de dobles dígitos solo se han visto en 2 años, 2015 y 2017. Y si tenemos en cuenta que hay una desaceleración económica en marcha en Europa, en el que estamos viendo los peores datos de PIB desde 2015, los peores datos de confianza empresarial y de los consumidores desde 2013, para nosotros es muy difícil pensar que vayamos a subir un 15% y más en un índice tan bancarizado como el español, que prácticamente el 30% del índice lo componen bancos, y los tipos siguen en cero y es muy probable que sigan así hasta 2021. ¿Qué opina usted de las previsiones del BBVA? Es que luego ellos ponen como condiciones a esto, ¿no? También me parecen ambiciosas, pero claro, dicen esto es sujeto si, claro, no hay los lastre tipos político. Claro, y si los tipos se mantienen igual y la guerra comercial no da más problemas. Entonces, bueno, es como mucho quizá predecir o tener en cuenta. Luego también se basa más que en una pura situación bursátil, sino en lo bajos que están cotizando muchos valores de la bolsa española. Es decir, les quedan más recorridos porque es verdad que esas previsiones no las hacen tan altas para el resto de bolsas europeas. Es decir, y ahí sí que estoy de acuerdo en que muchos valores en España sí que les puede quedar potencial porque realmente están cotizando ya por un tema de sus fair value. Entonces realmente dices, bueno, desde un punto de vista fundamental sí que les puede dar más potencial que a otras bolsas europeas. Bueno, entramos en territorio macro. Ayer veíamos unos datos del paro y de los cotizantes a la Seguridad Social que eran bastante malos, y hoy hay un anuncio bastante preocupante. El Instituto Molinari y el Instituto de Estudios Económicos, que no de empresa, que me iba a equivocar, estaba a punto. Bueno, han llegado a una conclusión. Oiga, el día 9 de diciembre en España se ha acabado el dinero para gastar. Y a partir de ese momento, y por eso le llaman al 9 de diciembre el día de la deuda, todo lo que se gasta para atender pues el gasto corriente y el no corriente tiene que ir contra deuda, y eso es muy preocupante. Eso pues es algo que dice cuál es nuestra salud en el terreno de lo público. Y es muy preocupante, y estas son las consecuencias de haber tenido un periodo tan prolongado, de no tener una formación de gobierno estable que realmente pueda tomar decisiones que solucionen este tipo de problemas. Vamos a ver, y encima en cuanto se constituya un gobierno se está hablando de aumento del gasto público, y eso va a repercutir una de dos, o en quitar de otras partidas, que no parece que vaya a ser así, o de aumentar los impuestos. Entonces veremos cómo esta situación vuelve a tomar protagonismo en los próximos meses.
Pienso completamente igual, que es preocupante. Además, solo están peor que nosotros Rumanía y Chipre, o sea, estamos los terceros. Van a ser exactamente 22 días endeudados. Me ha sorprendido mucho porque Grecia está mejor. O sea, pues claro, efectivamente, es que yo pensé igual. Y luego estoy de acuerdo con Joaquín que estas son las consecuencias y luego que veremos el año que viene se puede complicar mucho más y estoy también de acuerdo que volveremos a retomar este tema porque es bastante preocupante. Hay una especie de pugna entre el sector económico representado por los empresarios, la COE y Antonio Garamendi y algunos ministerios del gobierno que siguen sosteniendo que el salario mínimo interprofesional fue bueno subirlo y que hay que volverlo a subir en este año que viene. Esa forma parte de ese acuerdo con Iglesias. Bien, hoy ha dicho Garamendi que fue un error aumentar el salario mínimo interprofesional de cara al empleo, para que se produzca más empleo. Y ha dicho además que la culpa de que lo que ha producido ese aumento del salario mínimo interprofesional es más economía sumergida, más economía en negro. ¿Aprecian que ese puede ser el gran impacto de esa subida del salario mínimo o no? Hombre, a ver, yo no lo puedo como afirmar tajantemente, pero tampoco tengo estudios muy a fondo de esto, ¿no? Pero sí creo en la primera parte, en la parte de que no ha ayudado a generar empleo, ahí sí creo que tiene una parte de razón, ¿no? Y luego sí que es verdad que en España el problema de la economía sumergida, perdón, es algo que es casi, voy a decir, estructural, porque es que es una realidad. Don Joaquín. Sí, la verdad es que este tipo de temas son muy difíciles de abordar porque claro que es justo que suban el salario mínimo y más como ha aumentado el nivel de vida en estos últimos años en España. Pero claro, estas situaciones también pueden generar que los empresarios decidan posponer contrataciones o congelarlas y eso obviamente pues afecta directamente al empleo. Hubo un tiempo, ustedes son muy jóvenes, en el que los médicos para ejercer tenían que hacer el juramento hipocrático, que es algo muy recomendable también para los que son los responsables de la marcha de la economía española. El problema central o el primer artículo del juramento hipocrático es primero no dañar al enfermo. O sea que lo que aparentemente es bueno para algunos, si produce un daño general, y es el caso, me parece a mí, del aumento del salario mínimo interprofesional, pues mejor haberlo evitado, porque lo que necesita este país, no lo digo yo, lo dice la nueva responsable de la Comunidad Económica Europea o de la Unión Europea, la señora von der Leyen. Hay que crear crecimiento y empleo, hombre, es que si no, esto se nos agota el tinglado en la Unión Europea. Así es que, bueno, será que esa medida del salario mínimo aparentemente es buena, pero detrás tiene unos efectos bastante dañinos. Cuéntenme a ver por qué el BBVA y CaixaBank están a punto de lanzar unos bonos, 4.000 millones de euros en bonos, para ganar ese punto de liquidez que les exige el Banco Central Europeo. ¿Qué tal son esos bonos? Bueno, al final es una estrategia realmente de los bancos para conseguir, por otro lado, liquidez a mejor precio. Al final cogen titulaciones hipotecarias, ¿no? Pues un conjunto de hipotecas, las convierten en un bono, las sacan al mercado con una rentabilidad y con ese bono van al Banco Central Europeo a pedirles a cambio de ese colateral nueva liquidez, que es la TLTRO3. Fuera de balance. Exacto, fuera de balance, que es la TLTRO3 y el problema es que el BCE ha activado la TLTRO3 y no está teniendo éxito. La TLTRO2, que fue hace ya 3 años, fueron 234.000 millones la demanda y en esta TLTRO3 fue la primera emisión en septiembre y fueron tan solo 3.400. ¿Qué pasa? Que los bancos tampoco quieren liquidez porque tienen que pagar un menos 0,50 y no se está prestando. De hecho, este trimestre ha sido el primero desde 2013 que tanto los préstamos hipotecarios como los de empresas como los de consumo han caído en su conjunto. Iba a comentar justo esa última parte, que el problema, vamos, no el problema, la base de todo esto, por lo que se crearon todas estas medidas del Banco Central Europeo, es para que la liquidez luego llegue a la economía real. Es decir, se monta todo esto para que luego los bancos, a su vez, la pasen a la economía real, a las economías domésticas, a las pymes, etc. En crédito, ¿no? Y efectivamente es lo que está contando él, es que cada vez el crédito, la demanda de crédito está cayendo más, con lo cual realmente, bueno, pues... Habrá que ver la rentabilidad de esos bonos y si son una ventana para tantos y tantos que están agobiados porque no encuentran cosas seguras en las que invertir. Ya lo veremos, se lo contaremos aquí, sin duda alguna. Hablemos de la vivienda porque Moody's, que es uno de los analistas fiables en el territorio de la vivienda, dice que el precio de la vivienda en España va a aumentar un 5,5% el próximo año y que va a ser la mayor subida de la vivienda en Europa.
Yo este tipo de datos no los niego, pero me cuesta muchísimo entenderlos. Estamos en un proceso de desaceleración económica, hay incertidumbre política, estamos viendo todas las semanas cómo las cifras de hipotecas caen. Y la vivienda, dicen que ha subido este año, seguirá subiendo el año que viene. Hay que ver, ¿no?, realmente quién soporta tanta demanda de pisos como para que siga subiendo. A nosotros nos cuesta creerlo, pero... Escepticismo ante el anuncio de Moody's, ese sería el título, su titular. El mío también. A mí me ha sorprendido muchísimo porque un 5,5% me parece mucho, pero por los motivos que está diciendo él también. Si es que estamos comentando precisamente que baja la demanda de crédito, de hipotecas, y luego nos estamos planteando por un lado una posible, no voy a decir recesión, pero sí sabemos desaceleración, datos macro negativos. Profunda desaceleración. Y, claro, para que el precio de las viviendas suba, la gente tiene que comprar viviendas y con todo este panorama se va a poner a comprar. Otra cosa es que desglosásemos el estudio y a lo mejor está hablando de determinados sectores que... bueno, pues trastocan la media, ¿no? Pues a lo mejor en el sector de determinados barrios, además, pero en términos generales a mí me cuesta creerlo también. Hoy tenemos sobre la mesa de trabajo un ejemplo que permite calibrar lo débil que es nuestra bolsa, ¿eh? Es tan débil nuestra bolsa que hay un señor que es el presidente ejecutivo de Gestamp y se apellida Riveras, que ha decidido pues poner 25 millones de euros en acciones de Telefónica, 3,6 millones de títulos. Y eso le ha dado salud milagrosamente a Telefónica, a Manontropo, ¿eh? Pero quiere decirse que con 25 millones de euros se le da un vuelco a un valor, a un pedazo de valor como Telefónica, ¿no? Y a un pedazo de valor de 45.000 millones de capitalización. Sí. Imagínate que lo hacen uno de 3 o 4.000 millones, ¿no? Habría sido mucho mayor la subida. Bueno, esto nos dice que vuelve un poco el optimismo con Telefónica. Nosotros también somos un poco escépticos porque sí que es verdad que se están haciendo las cosas bien, se está reestructurando la compañía, se está desinvirtiendo en activos no estratégicos, se está reduciendo deuda, pero la acción no sube del 7%. La semana pasada anunciaron otro plan de reestructuración, van a deshacer posiciones en América Latina para centrarse en 4 mercados, los principales: España, Reino Unido, Alemania y Brasil. Eso ha traído optimismo, pero igual, tampoco sigue sin subir de los 7. No superamos la barrera del 7 ni a tiros. Y a mí no me ha convencido tantísimo, el plan. Yo creo que, no sé si lo hablamos, creo que lo hablamos aquí y lo explicamos, pero de todas maneras también ha subido el valor porque al salir la noticia, el mercado se mueve mucho por la noticia y se sube al carro. Y no solo ha sido este señor, sino que también BlackRock ha tomado posiciones. Entonces, al final, bueno, pues, y luego que encima el día de hoy ha ayudado porque hoy casi todo estaba en verde y el mercado estaba animado a comprar, ¿no? Veremos cómo continúa en el corto plazo. De momento no logra superar los 7 euros, que es un nivel bastante importante, no solo a nivel psicológico, sino técnicamente. Si ya los supera y cierra por encima, pues a lo mejor podríamos hablar de impulso. De momento yo veo la cotización en un vaivén, o sea, va y viene. Hoy sube, pero ayer cayó y antes de ayer también cayó. Entonces, bueno, de todas formas es una forma de apoyar el plan, que es verdad que está gustando en la mayoría de opiniones que yo he escuchado, pues es un plan que gusta. No digo que esté mal, el plan es bueno, pero a mí no me parece que vaya a ser la panacea o me convence al 100%. No es malo, pero yo creo que tiene que aportar más cosas para ver ese impulso de verdad que estamos esperando. Es un plan de defensa, un plan defensivo, no es un plan que al inversor le haga intuir que la marcha de Telefónica en los próximos años... Habla de 2.200 millones de ingresos para 2022, pero tiene una deuda de 38.000, o sea que las cuentas y lo que tiene que invertir para llegar a hacer todo esto en este plan también se tendrá que endeudar. Bueno, hablemos de otro nombre propio, Cellnex. Cellnex ha cerrado la compra de 1.500 torres de comunicaciones que eran anteriormente de Orange. Orange las sometió a un proceso de puja. Había 2 finalistas y al final se ha llevado el gato al agua el que más dinero tiene, que parece ser que es Cellnex. Va a pagar por ellas 260 millones. Este jueguito de vender y comprar torres parece que es la música de moda en este último compás del año 2019. Telefónica se vende las suyas en Brasil, Orange se vende las suyas en España y aquí hay algunos que no están directamente en el negocio telefonía, como Cellnex, que se están haciendo un capitalito en esto de las torres. Desde luego que para nosotros Cellnex ha sido el protagonista del año en la bolsa española. Va camino, ¿no?, de doblar su cotización en los últimos 12 meses, sigue con ese plan ambicioso de expansión y, como decía, va a doblar su cotización habiendo hecho 2 ampliaciones de capital que han sido muy bien acogidas por los inversores. Y luego hay que recordar que esta compañía ya es la primera compañía en torres de telefonía en toda Europa y la segunda del mundo después de American Tower, por lo que ya empieza a tener una posición dominante de una tecnología, el 5G, que está también llamado a revolucionar el futuro. En la que Cellnex no estaba. O sea, esto lo han hecho en este año, ¿eh? Exactamente.
Y es que era lo que pretendía desde principios de año, es pues una estrategia más, ¿no? Es comprar, pero al final yo creo, y desde luego el mercado, como bien dice Joaquín, lo está premiando y lo ve con buenos ojos. No sé si es ya más de un 60% de lo que lleva en el año y como bien dices, pues el 5G realmente es donde hay que estar en el sector, ¿no? Por cierto que estos de Cellnex prometieron 8.000 millones de inversiones en el 2019, me parece recordar que el plazo acababa con el año, no estoy muy seguro si el plazo era un poco más largo, y todavía no se han gastado esos 8.000 millones ni de lejos. O sea, que pudiera haber alguna... todavía... Sí, más torres o, en fin, alguna otra actividad que añadir a las suyas que, por cierto, les ha dado ese título de ser el valor estrella del año, ¿no? Bueno, hay que contar una cosa un poquito complicada, y es que después de 11 derrotas consecutivas, el Gobierno de España ha conseguido que en un tribunal internacional donde se dirimen todas las cuestiones, diferendos y problemas entre Estados y empresas y entre empresas con empresas también, el CIADI, pues España ha ganado 2 de esos procedimientos abiertos allí por 2 compañías, digamos, alemanas, que en su día invirtieron en las granjas fotovoltaicas prometidas por Zapatero. Se les ofreció una prima que era extraordinaria, que era un asalto al bolsillo de los españoles. El PP, cuando llegó al gobierno, pues minoró la prima y algunos dijeron, aquí hay inseguridad jurídica, me voy al CIADI y reclamo a España. Y mira tú por dónde habían perdido 11 procedimientos y ahora ganan 2. Bueno, triste gracia porque el gobierno ya había tomado medidas, el gobierno de ahora, el gobierno de Pedro Sánchez, había tomado medidas, el tarifazo eléctrico que les contábamos aquí hace tan solo unos días, para, bueno, llegar a un acuerdo con ellos, suplementarles la prima, que el recorte no fuera tan grande como el que arbitró el Partido Popular, y llegar a un acuerdo para que retiraran esas demandas, esos recursos ante el Tribunal Internacional. Llega tarde y ahora estamos en un impasse. Hemos ganado 2 recursos, pero el decretazo nos cae y al final seremos nosotros los que paguemos la imprudencia de las primas de Zapatero, el recorte, que si no se podía hacer, pues no se podía hacer, que el que hizo el Partido Popular de tiempos Rajoy, y ahora el apaño, el arreglo del gobierno de Pedro Sánchez. Aquí será algo más que llevaremos en el zurrón ese de la tarifa de nuestros recibos eléctricos, que lleva de todo, ¿eh? Es como el zurrón de Papá Noel, lleva diferentes paquetes de cosas que no tienen nada que ver con los kilovatios que ustedes gastan, pero que, amigo, pim pam, ahí van echándole a la alforja de todo, y en este caso ya le han echado a nuestra alforja el tarifazo. Poco más que comentar, llevamos mucho hablando de ello, es una mala gestión que se ha llevado durante los últimos años y que, bueno, al final también esto repercute en una menor inversión, ¿no?, en este tipo de energías. ¿Y usted? Lo mismo, yo me quedo con lo que comentábamos antes, ¿no?, que al final, ¿quién lo va a sufrir en la factura a partir del año que viene? O sea, por cierto, tengo yo muchas ganas de que eche a andar el gobierno progresista, para ver qué hace con la doble imposición. Sobre el recibo de su electricidad y el de la mía pesan 2 impuestos. Nuestra ley tributaria dice que un mismo asunto no tributa por 2 conceptos, eso viene siendo así desde hace 100 años, sin embargo hoy las eléctricas producen millones de recibos mensuales en los que aparece impuesto sobre la electricidad 5 y pico %. IVA de todo el sumatorio, también del impuesto pagamos IVA, con lo cual ahí es donde se produce esa doble condición fiscal que es de libro absolutamente inmoral. No digo ilegal, que creo que también, pero por no exagerar la nota. En fin, que ya nos dirán los del gobierno progresista si es que consiguen cerrarlo. A mí me cuesta mucho entender la factura de la luz. A todo el mundo, doña Sara, nos cuesta mucho entenderlo. Unos quesitos y unos grafiquitos que no sé si no ayudan, a veces no me encaja. Lo único que sí que está claro es que el 60% de su factura, independientemente de la compañía, porque todas hacen lo mismo, el 60% del recibo son impuestos. Eso es inapelable, es así. Mírenlo y ya me dirán. Hablemos del Black Friday, porque ha sido un fracaso, hemos pinchado, porque la verdad es que demuestra eso que se enfría la economía. Dicen los que analizan esto del fenómeno de las ventas, hay economías como la americana que son muy sensibles a ese tipo de microinformaciones. Aquí ha habido menos ofertas y ha habido menos ventas. Pues la verdad que
Esto es algo que nos está diciendo que la gente está empezando a consumir menos, ¿no? Que está perdiendo la confianza, y es algo que debería preocupar. Son esos pequeños indicadores adelantados que hay que darle la importancia que tienen. Es verdad que en Estados Unidos se da más. Y bueno, nos sorprende este dato porque justo el lunes, ¿no?, con los primeros datos de Black Friday en Estados Unidos, habían batido un nuevo récord, ¿no? Más de 7,5 billones habían gastado solo en ese fin de semana del Black Friday, por lo que sí que nos sorprende y nos da muestras, ¿no?, de esa economía de Donald Trump va como un tiro y la nuestra pues no tanto, ¿no? O no, directamente no. No, sí, no, pero también es verdad que el Black Friday le hemos dado muchísimo bombo de repente este año, bueno, y el año pasado, pero es que es algo realmente americano. Entonces yo creo que también, o sea, que tendríamos que esperar cuando pase toda la Navidad, que es donde aquí consumimos más, porque nosotros pues en Nochebuena, Reyes y demás, y cuando a mediados de enero a lo mejor comentamos, pues las... Entonces me parece como a mucho adelantar. Sí, es cierto. Lo que pasa es que algunos que están también con el ojo puesto en qué pasa en las grandes superficies y en los centros de movimiento de las ciudades me dicen que gente había. Que otra cosa es que la gente no compraba. Gente había, y entonces ahí pues se abre un... Pero eso pasa durante todo el año. Se abre una grieta de duda que, en fin, veremos a ver qué pasa cuando lleguen las compras autóctonas, las genuinas de la Navidad para los españoles. No tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí. Mañana yo les espero a las 8 en punto para otro Pulso Económico.